Shalom, shalom, Boker Tov. Muy bendecido día para todos mis hermanos y hermanas de la Kehilá de Yehoshua. Para cada uno de los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, hoy quiero compartirles mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Bayom Hasheminim. Transliterado a nuestro idioma, en el día octavo. Y bueno, está compuesta por lo que es una porción en la bendita Torá, Vaikra, Levíticos, capítulo 9, del verso 1 al verso 47 del capítulo 11, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 56 al 61, segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, verso del 1 al 7, el libro de los Salmos, el 81, y en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 23. Bendito sea nuestro abacados. Pues son las porciones que conforman, valga la redundancia, la parashá. Amén. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a recitar el Shema. Amén. Shema Israel. Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Jehová Malhuto Leolam Baed. Escucha, Israel, Jehová vuestro Elohim, Jehová es primero, y bendito es el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Bien, mis amados, pues bueno, aquí vamos a encontrar sobre el día octavo. Y vamos a un pequeño resumen de nuestra parashá en el día octavo. Estamos hablando día octavo ¿de qué? Después de los 7 días de la inauguración de lo que fue Aarón, el servicio que hizo Aarón y sus hijos, que comienzan a oficiar como Kohanim, como sacerdotes del Eterno. Ahí, cuando Aarón presenta su ofrenda, su servicio, desciende fuego del Eterno para consumir las ofrendas del altar, y la presencia del Eterno empieza a morar con ellos, en medio de ellos, en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Esto es lo que encontramos en el capítulo 9. También nos encontramos en el capítulo 10, con que los dos hijos mayores de Aarón, estamos hablando de Nadab y Abiú, ofrecen un fuego extraño al Eterno Jehová Sebaot, un fuego que él no pidió, que él no mandó que se hiciese. Y bueno, a consecuencia de ello, mueren ahí en el santuario estos dos hijos de Aarón. Estamos hablando de Nadab y Abiú. Esto en el capítulo 10. También podemos ver ahí a Aarón cómo es que permanece en silencio frente a la tragedia de sus hijos. Y vemos a Moshe y a Aarón que están en desacuerdo respecto a un punto con respecto a la Torá o a la instrucción sobre las ofrendas, pero Moshe da la razón a Aarón. Esto lo vemos en el capítulo 10. Y en lo que es el capítulo 11, vemos cómo el Eterno entrega las leyes de Karut, o la comida kasher, la comida limpia. Estamos hablando de Vaikra capítulo 11, Levíticos 11, identificando lo que son las especies de animales que pueden consumirse y las que no, los animales terrestres que están permitidos y los que no, y también los peces que están permitidos y los que no. Y bueno, da una lista también de lo que son las aves limpias, las aves puras, las impuras, las que son kasher, las que no son kasher, las que podían comerse, las que no, al igual de una lista de insectos, entre ellos las langostas. Esto en el capítulo 11, pues son 3 capítulos los que conforman nuestra parashá. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, vamos al inicio. ¿Cómo se llama nuestra parashá? Bayom Shemini. Podemos ver que la traducción literal de esta parashá es en el día octavo. En Torah Emet encontramos un comentario de Rashi. Él nos dice que así como el concepto de lo que es el séptimo, el 7, alude a una naturaleza cíclica en el Eterno.
como los 7 días de la semana, como los 7 años del ciclo sabático, los 7 ciclos que conforman el jubileo, y el concepto octavo alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se erige como metáfora de los valores superiores que trascienden de la naturaleza. Estamos hablando de lo sobrenatural. La implicación es elocuente, nos dice Rashi. Observar las normas de pureza e impureza tratadas en la presente parashá y posteriores llevan a uno a elevarse por sobre lo humano e incorporar en su ser los valores supremos del octavo. También son dadas algunas leyes de pureza ritual, incluyendo el poder de purificación de la mikvé, una pileta de agua con características especiales, y de los manantiales. Con lo cual, el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, es mandado a diferenciar entre lo limpio y lo no limpio, entre lo puro y lo impuro. Eso es lo que nos comenta Rashi. Pero bueno, vamos a la bendita Torah en el capítulo 9 de Vaikra, que es lo que corresponde. ¿Cómo nos dice ahí? En el día octavo. En el día octavo. ¿De qué? De lo que fue el proceso de consagración de los Kohanim, de cómo comienzan su función. Entonces nos dice ahí la bendita Torah. Al octavo día, Moshe convocó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos. Estamos hablando de los sabios de Israel. Estamos hablando del Sanedrín. Estamos hablando de la Suprema Corte del pueblo de Israel. Bendito sea el Eterno. Y esto obedecía que solo el Sanedrín tenía el poder de designar un sacerdote principal, de modo pues que la presencia de ellos le confería autoridad ¿a quién? A Aarón. En el verso 2 nos dice que dijo Moshe a Aarón: toma para ti, fíjese, toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat, ofrenda por la falta, y un carnero para ofrenda olá, sin defecto físico alguno, y ofréndalos ante el Eterno, y háblales a los hijos de Israel diciendo: tomen un chivo para ofrenda hatat, por la falta, un becerro y un cordero menores de 1 año y sin defecto físico alguno como ofrenda olá, un novillo y un carnero para ofrenda shelamín, ofrenda de paz, para sacrificarlos ante el Eterno Jehová Sebaot, y una ofrenda minjá, una ofrenda de harina mezclada con aceite, pues el Eterno Jehová Sebaot se presenta hoy ante ustedes. En otras palabras, descenderá la presencia del Eterno como un fuego que viene de lo alto, y esto representa la presencia de Jehová Sebaot en medio del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Llevaron ante la tienda del encuentro, el tabernáculo de reunión, el Mishkan, lo que Moshe les había ordenado. Toda la comunidad se congregó y estuvieron al pie delante del Eterno. Entonces dijo Moshe: esto es lo que el Eterno ha ordenado que hiciesen. Aleluya. Entonces, ¿qué sucedió? La gloria del Eterno se presentará ante ustedes. Esto es lo que Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat por la falta y tu ofrenda en la olá, en referencia al carnero citado en el verso 2. Y provee expiación por ti y por el pueblo, en referencia a los animales citados en el verso 3. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Jehová el Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Ahí están las instrucciones del Eterno a Moshe, de Moshe a Aarón. Entonces, ya habían transcurrido aquí
los 7 días de la consagración de los Kohanim y había llegado el momento cuando Aarón debía ofrecer su primer sacrificio. Aarón, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que ofrecer su primer sacrificio. Antes, él no había realizado ningún servicio, hablando de lo estrictamente sacerdotal en favor del pueblo. Su instrucción había sido, ya se le había enseñado, Moshe ya le había pasado las instrucciones, pero debía haber cierto temor, cierta ansiedad de enfrentarse ese día. Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a todos los ancianos del pueblo, como bien leímos, para que se presentasen ahí con los sacrificios requeridos por la bendita Torá del Eterno para comenzar su obra. Mientras tanto, todo el pueblo estaba a la expectativa, estaba ahí cerca, puesto delante de Jehová Sebaot. El octavo día, que siga un periodo de 7 días, es un día especial en las Sagradas Escrituras. Como ahorita, que estamos en esa festividad tan hermosa de Sukkot, de tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, o de las enramadas. Entonces el día octavo es algo muy representativo en la bendita Torá. Por ejemplo, es el día de la circuncisión de los niños varones, se tenía que hacer al día octavo de su nacimiento. El día octavo, día después de la fiesta de Sukkot. Ese día octavo es llamado Yom Shemini Aseret, es la asamblea del día octavo. Como un día, dice el Brit Hadashah, un día del Eterno son como 1000 años nuestros. Entonces el día octavo significa, digámoslo de esta manera, 8 milenios después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, aleluya, el reino del Eterno, el Olam Habá. Entonces el día octavo es algo muy, muy importante en las cosas del Eterno, hablando de la bendita Torah. Entonces Moshe le dijo a Aarón que se acercara al altar, que ofreciera su ofrenda de pecado y su ofrenda quemada e hiciera expiación por él mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos, como Jehová el Eterno lo ordenó. Aquí vemos los pasos a seguir para poder experimentar lo que era la gloria de Jehová, la Shekinah, la presencia, bendito sea el Eterno. Paso número 1, dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Así que había que estudiar la Torah, la instrucción de estos sacrificios, de estas ofrendas, de estos korbanot. Punto número 2, que hagáis. Está hablando de obediencia, obediencia a la Torah, a la instrucción y con los motivos correctos, los impulsos correctos en el corazón. Y punto 3, la gloria de Jehová Sebaot se aparecerá a ustedes, es lo que dice Moshe. Entonces, el resultado de los 2 primeros puntos es este tercero. Que al obedecer al Eterno, al conocer bien su instrucción, o al conocer la instrucción y ponerla por obra, que iba a haber la confirmación, la presencia del Eterno. Entonces Moshe tuvo que recurrir una segunda vez a decirle a Aarón, presenta tu ofrenda, presenta tu ofrenda. Entonces vemos aquí en este momento cómo la bendita Torah nos pone al tanto de esa conversación un poco extraña entre Moshe y Aarón su hermano, que le insiste, acércate al altar. Moshe le está diciendo, y presenta tu ofrenda por tu pecado, y tu ofrenda olá, tal y como lo vimos aquí en el versículo 7. Pero ¿por qué Moshe le ordena a Aarón
acércate al altar. ¿Por qué le dice, acércate al altar, hazlo? Claramente él tenía que aproximarse al altar para ofrecer los sacrificios. Había estado practicando durante 7 días y ahora su rutina era fácil y precisa. ¿Por qué Moshe le habló como si fuera un principiante? Rashi nos da un midrashim. Él nos cita y nos explica ese diálogo que tuvo. ¿Por qué Aarón estaba avergonzado y temía aproximarse al altar? ¿Qué tenía dentro? Por eso Moshe le dijo, ¿por qué estás avergonzado? ¿Por qué estás avergonzado, Aarón? Para esto es que fuiste elegido. ¿Qué hizo que Aarón se avergonzara repentinamente? Dice este Midrashim. Aarón para este tiempo tenía 84 años. Era un sabio venerable y era un líder dedicado a las cosas del Eterno. Había sido preparado para su papel como el Cohen Hagadol, como el sumo sacerdote, y había ensayado ya el procedimiento de los sacrificios durante 7 días. Entonces, ¿por qué el temor? ¿Por qué tener temor? Pero Aarón comprendió el impacto del trabajo, de la obra, del servicio que tenía para con el Eterno. El ofrendar los sacrificios provocaría que la presencia del Eterno morara en el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Entonces eso lo tenía abrumado por su humildad y por su temor. Entonces Moshe se dio cuenta que él estaba dudando y por eso le dice, acércate al altar. ¿Qué le dice? Cambia tu enfoque, hermano. Tú no has elegido ser el Cohen Hagadol. Es el mismo eterno Jehová Sebaot el que te eligió. Así que pon fuerza en tus pensamientos y ve y realiza tu servicio. Nachmanides por su parte da otra interpretación con respecto al temor del Cohen Hagadol, a Aarón, acerca del altar. Él cita otro midrash, y él le explica que Aarón era una persona espectacular y que no tenía ningún pecado del cual pudiésemos hablar, excepto uno que ya había pasado. Su inadvertida participación en la creación o formación del becerro de oro. Y no tomó ese error a la ligera. En realidad pensaba acerca de eso constantemente. Cuando estaba en el interior del Mishkan, preparándose para culminar el trabajo, se volvió hacia el altar y se dio cuenta con horror. En otras palabras, tuvo una visión, que el altar se había convertido en un becerro. Esto nos dicen los Nachmanides, que las puntas de las esquinas del altar eran los cuernos y el cuerpo del altar era el cuerpo del becerro. Nos dicen Nachmanides que el Hasatán estaba jugando con Aarón. Ahora, en lo que era el clímax de su carrera, de la carrera del Cohen Hagadol, en el día en que tenía que comenzar a trabajar al Eterno, en el día en que tenía que desencadenar la fusión entre los cielos y la tierra. ¿Cómo podía Aarón acercarse al altar cuando vio la imagen de un becerro en lugar del altar? ¿Cómo podía experimentar la Kedushá? ¿Cómo? Cuando veía ese becerro delante. Entonces Aarón quedó paralizado. Entonces Moshe comprendió y por eso le dijo, aproxímate al altar, hermano, aproxímate al altar. Tú has sido elegido para este oficio. Así que fortalece tu mente. No permitas que el plan de Hasatán desaliente tu confianza. Es una ilusión.
No es real lo que el Eterno, lo que el Hasatán, está poniendo en tu mente. En otras palabras, a Aarón, no se trata de ti. No se trata de ti, no es por ti ni para ti, se trata de Jehová, se trata del Eterno. El Eterno te eligió. Así que ve y haz tu trabajo. Entonces Aarón se aproximó al altar y degolló el becerro como ofrenda por el pecado. Bendito sea el Eterno. Y bueno, ¿qué aprendemos de estos Midrashim? Quizá a nuestra manera hemos experimentado el temor de Aarón. Y siempre justo en los momentos inapropiados. Quizá usted y yo hemos experimentado esa situación. Por alguna razón nos hemos equivocado, cometido errores, hemos fallado al Eterno. Y al momento de ejercer nuestro servicio, el Hasatán nos juega una broma. Y no nos sentimos dignos de hacerlo. Y quisiéramos no hacerlo. Porque hay temor del Eterno en nuestro corazón y sabemos que las cosas del Eterno son muy kadosh, son muy serias, son muy santas. Y entonces lo piensa uno. Pero aquí tenemos que aprender algo. No es por nosotros, ni para nosotros. Es el Eterno el que nos escogió. Y es por Él y para Él que estamos. Y es por su misericordia, no por méritos propios. Por la gracia del Mashiach. Yehoshua, que nos ha hecho parte de su reino de sacerdotes, para representarlo aquí, en esta dimensión de los vivos. Entonces por eso a veces nos quedamos así como paralizados, como que no podemos movernos, como que no podemos conectar, como que no nos sentimos con la confianza de desarrollarnos. Pero ahí es cuando necesitamos escuchar la voz de Moshe que diga, hazlo, no es por ti. No es por ti. Y ahí es donde viene la voz de Moshe y dice, acércate, cumple tu ministerio, cumple la hora del ministerio, haz para lo que fuiste llamado. Es un decir. Ahora la voz que escuchamos es la de nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Pero esto nos enseña y nos da luz a nuestro entendimiento, porque a veces creemos que es por nosotros o para nosotros, y el no sentirnos dignos hace que quisiéramos retroceder. Pero tenemos que continuar. Bendito sea nuestro abacados. Entonces su rol, o tu rol, amado Aj, o amada Ajoti, no depende de ti, sino de algo más grande que tú y que yo. No depende de nosotros. Nuestro rol, nuestro servicio al Eterno, no depende de nosotros, sino de algo más grande que nosotros. Estamos aquí para servir al Eterno, así que no le hagamos caso a las trampas del Hasatán. Despejémonos de todo pecado que nos asedia y corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante. Bueno, aun si tenemos los pensamientos de que no somos lo suficientemente buenos para el trabajo que el Eterno nos ha encargado, sepamos que Él, nuestro amado Mashiach Yehoshua, Él sí es lo suficiente. Él es nuestra suficiencia. Y como dice el Brit Hadashah, todo lo podemos en Mashiach que nos fortalece. Así que continuemos adelante. No dejemos que el Hasatán nos robe la bendición de servirle al Eterno. Así que esto nos da una gran enseñanza, que no debemos avergonzarnos demasiado por nuestros errores, equivocaciones o nuestros pecados, sabiendo que Jehová Sebaot ha provisto un sacrificio perfecto para que nosotros podamos tener acceso a Él y a su servicio. Y es un servicio muy sagrado delante de Él, porque es para Él. Aquí entendemos que Jehová ya había perdonado a Aarón. Ya lo había perdonado por ese pecado del becerro de oro. Ya lo había perdonado. Y esto es algo que usted y yo debemos de saber. Bueno, es algo que debe de saber, mi amado Ahim Behayot.
Mi amado hermano o hermana, o amados hermanos y hermanas, es algo que debemos de saber. Nos dice la bendita Torah, el que disimula sus pecados no prospera, pero aquel que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y nos dice el Virgen Rasha, aquel que es fiel y justo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Entonces, si el Eterno ya nos perdonó por gracia de nuestra amada Mashiach Yehoshua, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué? Porque a veces hay vergüenza o porque a veces hay indignidad. El Eterno ya nos perdonó, pero a veces los que no nos perdonamos somos nosotros mismos. Y debemos recibir la gracia del perdón y soltar la culpa. Él es el que nos dignifica, Él es el que nos justifica, Él es. Así que, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y vamos para adelante a cumplir para lo que fuimos llamados. Entonces esta porción o esta parte resalta esa gran misericordia que el Eterno tiene para con todos nosotros al permitir que un gran pecador como lo es usted o como lo es yo podamos ocupar un puesto importante en su reino, tal y como lo permitió con Aarón. Le permitió ocupar el puesto más alto en su nación, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, el representante del Eterno aquí en la tierra. Así que Aarón es un ejemplo del perdón del Eterno. Es un ejemplo vivo de cómo el Eterno perdona y que no se acuerda más de tus transgresiones. Si vienen a la memoria las transgresiones es por testimonio, no porque el Eterno nos esté lacerando ni condenando. Así que este texto nos enseña que cuando Jehová Sebaot perdona, también olvida nuestras transgresiones. Así que usted y yo tenemos que perdonarnos también, otorgarnos la gracia del perdón a nosotros mismos y no andarnos ahí autopersiguiendo. Mas, sin embargo, conforme vamos creciendo en el Ruach, conforme vamos creciendo en la bendita Torah, nos damos cuenta de la gravedad de los pecados que hemos cometido contra el Eterno en el pasado. Como nos dice el Tejilín, o como está escrito en el libro de Tejilín 25, verso 7. ¿Cómo nos dice ahí? El salmista clama y dice, no recuerdes los pecados y las transgresiones de mi juventud, ni mis pecados en ignorancia, sino recuérdame de acuerdo a tu misericordia, por amor a tu bondad, oh Jehová. Y es algo que le debemos de clamar. Él perdonó nuestras transgresiones y fueron arrojadas al fondo del mar. Y si el Eterno nos ha perdonado, pues usted y yo perdonémonos también. Y otorguémosle la gracia del perdón a quien nos haya ofendido. Y el hecho de recordar algún pecado de nuestra juventud, si el Eterno, si el Ruach Kodesh nos lo trae, ¿es para qué? Para testimonio, porque no se nos debe olvidar de dónde nos ha sacado nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y bueno, al principio cuando uno se arrepiente de sus pecados, no somos realmente conscientes de la gravedad de ellos, porque estábamos muertos en delitos y pecados y pensábamos que eso era lo correcto. Por eso cuando hay más madurez espiritual, más pecador se considera al mirar hacia atrás, avergonzándose por lo que uno ha hecho, pero ya estamos perdonados. Y eso viene del Ruach Kodesh, para tener verdaderamente conciencia de dónde nos sacó el Eterno. Es cierto que Jehová hace olvidar nuestros pecados, en el sentido de que nunca nos recuerda o nunca nos echa en la cara nuestros pecados con el fin de humillarnos, de avergonzarnos o de hacernos sentir culpables o condenados. Por el contrario, eso es lo que hace el Hasatán, el acusador. Pero el Eterno, cuando nos perdona, lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiésemos cometido esos pecados. ¿Por qué? Porque somos justificados por la emuná en el sacrificio, en la obra redentora del Mashiach.
Entonces Él pagó el precio de nuestras transgresiones. Y por eso en Muná somos justificados. Y estamos en paz con Elohim. Ya no tenemos guerra con Jehová Sebaot. Así que todo esto fue observado con interés. Moshe estaba observando. Era él quien había recibido las instrucciones de parte de Jehová. Y él era quien había instruido a Aarón y a sus hijos en lo que tenían que hacer. Ahora estaba atento para observar que todo se hiciera según las instrucciones que el Eterno le había dado. A Aarón posiblemente hubiese cometido algún error. Si rociaba la sangre de la ofrenda por el pecado sobre el altar y alrededor de eso, o alrededor del altar. Pero nos dice la Torá que eso no debía hacerse. La sangre de la ofrenda por el pecado debía ser puesta sobre los cuernos del altar. Por otra parte, sería una equivocación grave poner la sangre del holocausto sobre los cuernos del altar. Nunca debía hacerse así. La sangre del holocausto siempre era rociada sobre el altar y alrededor de él. Aquí vemos que este simbolismo exigía que todo debía hacerse exactamente como Jehová Sebaot lo había descrito. Aarón pues no se equivocó. Luego de haber concluido los sacrificios hechos en beneficio propio por él mismo, Aarón prosiguió con el ritual de las ofrendas por el pueblo. Y el procedimiento era algo diferente del que se había de seguir posteriormente. Esta era la primera vez en que Aarón oficiaba en favor del pueblo. Regularmente la ofrenda por el pecado del pueblo consistía en un becerro, como dice Levíticos, lo vimos en el capítulo 4, y su sangre debía ser llevada al primer compartimento del santuario, como nos lo dice el verso 17 y 18 del capítulo 4 de Levíticos, pero en este caso la ofrenda por el pecado fue un macho cabrío. Salvo en el día de la expiación, la sangre de un macho cabrío no era llevada al santuario, como lo dice la bendita Torá. Del verso 16 en adelante podemos encontrar cómo Aarón había recibido instrucciones definidas en cuanto a la ofrenda del día y siguió estas instrucciones al pie de la letra. Todo se hizo como Moshe lo había mandado, sin error alguno. También lo que es el verso 22 al 24, aquí podemos ver cómo Aarón bendijo al pueblo y también encontramos comentarios de los jajam, de los sabios de Torah, de los expertos en la bendita Torah, que nos dicen que Aarón hizo uso de las palabras de la bendición sacerdotal de la Berkat Kohanim, que encontramos en Números capítulo 6. Del versículo 22 en adelante. Bendito sea nuestro Abacados, si las recuerda. Amén, gloria sea el Eterno. Entonces Jehová había prometido mostrar su gloria en ese día. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer y luego bendecir al pueblo, la gloria del Eterno no descendía. En ese momento pudo haber dudado, en ese momento pudo haber pensado que el Eterno aún no lo perdonaba, pudo haberse sentido mal, pudo haber dudado verdaderamente si realmente él era el elegido o no para ese trabajo. Pudo haber dudado si él era el Cohen Hagadol o no, si Moshe tenía razón o no. Pero ¿por qué la gloria del Eterno no se mostró cuando Aarón había hecho todo? Sino solamente hasta cuando Moshe y Aarón estuvieron juntos y juntos bendijeron al pueblo. Eso lo encontramos en Vaikra, capítulo 9, verso 23.
donde nos dice que Moshe y Aarón entraron en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron? Y bendijeron al pueblo. Juntos. Bendijeron al pueblo. Y entonces la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo. Entonces tenemos aquí dos razones por las cuales Moshe acompañó a Aarón al lugar santo. Uno, que entraron en el Mishkan para que Moshe le enseñara cómo quemar el incienso. Y la otra opción, que entraron en el tabernáculo para suplicar juntos que Jehová Sebaot, ¿qué hiciera? Enviara su Shekinah, se manifestase su presencia. Y entonces la gloria de Jehová vino solo cuando los dos hermanos se unieron, mismo sentir, mismo pensar, mismo anhelo, mismo deseo, y juntos bendijeron al pueblo. Bendito sea nuestro abacados. Primero habían estudiado la Torah, las instrucciones. Luego habían obedecido las instrucciones y habían ofrecido los sacrificios ya prescritos. Pero todavía no había descendido la gloria del Eterno. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que lo único que puede traer la gloria de Jehová Sebaot sobre nosotros es estar en Ejad. La unidad en los hermanos. Cuando se unió Moshe y Aarón en un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo anhelo, un mismo deseo, y oraron por el pueblo, descendió la gloria del Eterno. Y eso me recuerda al Tejilín, el Salmo 133. Cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que fluye y desciende sobre la cabeza de Aarón, así escurre por su barba hasta el borde de sus vestiduras, bendito sea el Eterno, así como en el monte de Sión, porque ahí derrama el Eterno bendición y vida eterna. Entonces este Tejilín, el Salmo 133, destaca esa relación que hay en lo que es estar en Ejad, unidos, y lo que es también la unción sacerdotal, la unción en Aarón. Así pues, la gloria de Jehová se manifestó como un fuego consumidor, como un fuego consumidor. Eso lo encontramos en Vaikra, en el capítulo 9, verso 24, cuando dice que fuego salió de delante de la presencia de Jehová, consumiendo la ofrenda quemada y la grasa en el altar. Y cuando todo el pueblo vio esto, ellos gritaron aleluya y cayeron sobre sus rostros. Jehová el Eterno mostró con esto que estaba muy contento, satisfecho con el servicio y el sacrificio, la ofrenda de Aarón. Por eso aprendemos que el corazón de Aarón estaba entregado al Eterno, porque el Eterno no recibe los sacrificios de los impíos. Entonces el Eterno estaba contento con Aarón. El Eterno estaba contento con el servicio de Moshe y de Aarón. ¿Por qué? Porque el Eterno no recibe los sacrificios de los impíos. ¿Cómo es que lo sabemos? Vamos ahí. Quiero invitarle al Sefer de Mishle, Proverbios, capítulo 15, verso 8. ¿Qué nos dice ahí? Los sacrificios de los perversos son abominación para con Jehová. Pero él, Jehová, se deleita en las oraciones de los que caminan en honestidad. Así que los sacrificios que verdaderamente honran al Eterno son los de los justos, de los que caminan rectamente, en honestidad, en la justicia del Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Así que bendito sea el Eterno. ¿Quiere usted que su sacrificio sea agradable al Eterno? Aleluya. ¿Qué nos dice Shelech Saulo? Romanos 12, verso 1.
Os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim como culto racional. Y es lo que debemos de hacer todos los días. Y es lo que decía Sheliach Shaul, apóstol Pablo, que decía, con Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, es Mashiach que vive en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne, en esta humanidad, lo vivo en la emuná del Ben Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también dijo, Gálatas 5:24, pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Ahí es como se ve que somos de Mashiach, cuando hemos crucificado pasiones y deseos. Y para que el Eterno se agrade de nuestras ofrendas, de nuestras oraciones, de nuestro servicio, bueno, hagámoslo con un corazón limpio, hagámoslo con un corazón puro, hagámoslo con un corazón agradecido, recibamos la gracia y el perdón, otorguémonosla a nosotros mismos. Y bueno, si estás orando y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contigo o que alguien te lastimó, perdónale para que tus oraciones no tengan estorbo y lleguen como aroma grato al Eterno. Amén. Bueno, mis amados Ajim Behayot, pues hasta aquí le ponemos pausa a mi comentario de la parashá de esta semana. Sigámonos gozando con los demás comentarios de los demás Morim de Morot. Y bueno, con la ayuda y el favor del Eterno, nos vemos el próximo Shabbat, mientras sigamos disfrutando en completa Shalom y en la instrucción que hoy el Eterno nos manda y nos envía a través de todo el cuerpo de maestros aquí en la Keilah de Yehoshua. Amén. Shabbat Shalom, Leid Raot, hasta pronto, amados. Amén.